En la historia de la arqueología hay un nombre que eclipsa a todos los demás: Tutankamón. Desde que Howard Carter abrió su tumba en 1922, el mundo ha creído que esa fue la única tumba real encontrada completamente intacta, llena de tesoros que desafiaban la imaginación. Pero la historia nos ha mentido. Existe otro descubrimiento, igual de espectacular, igual de rico en oro y misterio, que ha permanecido oculto en las sombras durante 80 años. En 1940, mientras el mundo contenía la respiración ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, un arqueólogo francés solitario rompió el sello de una cámara funeraria en el delta del Nilo. Lo que encontró dentro no tenía precedentes. No era un faraón menor. Era un rey poderoso que descansaba en un ataúd que valía más que el oro mismo. Su sarcófago estaba hecho de plata maciza, un metal que en el antiguo Egipto era considerado más raro y precioso que el oro, porque se creía que era la piel de los dioses. Este es el faraón Susenes I, el faraón de plata. Su tumba contenía una máscara de oro tan impresionante como la de Tutankamón, joyas de una delicadeza insuperable y secretos tecnológicos que todavía desconciertan a los expertos. Sin embargo, debido a la guerra, su hallazgo fue olvidado por los titulares. Hoy, en Archivo de la Niebla, vamos a corregir ese error histórico. Vamos a entrar en la ciudad perdida de Tanis y abrir, por primera vez para muchos, el tesoro más subestimado de Egipto. La historia de Susens, y es la prueba de que el pasado siempre guarda una segunda oportunidad para ser descubierto. Si quieres conocer los tesoros que la guerra intentó ocultar, suscríbete ahora al canal, activa la campana, porque esta expedición te llevará a un Egipto que nunca has visto. Para entender por qué este tesoro permaneció en el olvido, debemos viajar a un momento y un lugar muy diferentes al Egipto turístico que conocemos. Estamos en el año 1939. El lugar no es el desierto seco y preservado de Luxor, sino el delta del Nilo, en el norte, una región húmeda, pantanosa y difícil para la arqueología. Allí se encontraba la antigua ciudad de Tanis, la capital de los reyes de la dinastía 21 y 22 durante siglos. Los egiptólogos habían evitado el delta. En el delta creían que la humedad del suelo habría destruido cualquier tumba real hace mucho tiempo. Se pensaba que las momias se habrían podrido y que los tesoros habrían sido saqueados o corroídos. Pero Pierre Montet, un arqueólogo francés con una tenacidad de acero, creía lo contrario. Estaba convencido de que Tanis era la clave para entender el misterioso Tercer Período Intermedio, una época oscura de la historia egipcia de la que se sabía muy poco. Montet llevaba 12 años excavando en Tanis con hallazgos modestos, pero a principios de 1939 su suerte cambió. Su equipo descubrió los cimientos de un templo masivo dedicado a Amonan, y bajo el suelo de ese templo encontraron algo que no debería estar allí: una necrópolis real oculta dentro de los muros sagrados de la ciudad. No en un valle lejano. Era una estrategia de seguridad brillante. Los faraones de esta época, sabiendo que las tumbas en el desierto eran saqueadas sistemáticamente, decidieron enterrarse literalmente debajo de sus propios pies, dentro del recinto del templo. Bajo la vigilancia constante de los sacerdotes y los guardias, esta decisión fue lo que salvó sus tesoros de los ladrones antiguos, pero casi los condenó al olvido moderno. Justo cuando Montet estaba a punto de anunciar su hallazgo al mundo, las tropas de Hitler invadieron Polonia. Las luces de Europa se apagaron, y con ellas la atención del mundo hacia Egipto. Era febrero de 1940, mientras los ejércitos se movilizaban en Europa. Pierre Montet se enfrentaba a una pared de piedra caliza sólida. En las profundidades de Tanis había encontrado la entrada a una cámara subterránea. La puerta estaba sellada con un bloque de granito rosa, y lo más importante, en los sellos de arcilla de la necrópolis estaban intactos. Nadie había entrado allí en casi 3000 años. Con un esfuerzo titánico, utilizando palancas y poleas manuales, el equipo logró mover el bloque de bloqueo. El aire viciado y húmedo de 3 milenios escapó de la cámara. Montet, conteniendo la respiración, se arrastró por la abertura con una lámpara de gas en la mano. Lo que vio lo dejó paralizado. La cámara era pequeña,
mucho más modesta que las tumbas del Valle de los Reyes, apenas decorada con pinturas que la humedad había dañado, pero ocupando casi todo el espacio, había un sarcófago. No era un sarcófago común, brillaba con un resplandor blanco, metálico y fantasmal, bajo la luz de la lámpara. No era piedra, no era madera dorada, era plata. En el antiguo Egipto, el oro era considerado la carne de los dioses. Era abundante, proveniente de las minas de Nubia, y simbolizaba la eternidad porque no se corrompía. Pero la plata era diferente. La plata era considerada los huesos de los dioses. Era extremadamente rara en Egipto, ya que no había minas locales. Toda la plata tenía que ser importada de Asia Menor a través de complejas redes comerciales. Por lo tanto, en términos de valor económico y teológico, un ataúd de plata era, en muchos sentidos, más valioso y prestigioso que uno de oro. El sarcófago antropomorfo de Susans, y es una obra maestra de la orfebrería. Mide más de 1,80 m de largo y está hecho de plata maciza, finamente cincelada. El rostro del rey está representado con una serenidad divina, usando el nemes tocado real y la barba postiza de los faraones. El hecho de que este objeto, que representa toneladas de riqueza concentrada, hubiera sobrevivido intacto en una región tan accesible y poblada como el Delta, es un milagro estadístico. Al abrir este primer ataúd de plata, Montet encontró dentro otro ataúd, esta vez de granito negro, y dentro de ese, un tercer ataúd de madera dorada, que lamentablemente se había desintegrado por la humedad del Delta, dejando solo el oro. Pero cuando retiraron los restos de la madera, se encontraron cara a cara con el faraón mismo, o mejor dicho, con su rostro eterno. Susans primera va una máscara funeraria de oro macizo. Es una pieza de arte que rivaliza en belleza y técnica con la de Tutankamón, aunque es diferente en estilo. Mientras que la de Tutankamón es idealizada y juvenil, la máscara de Susans muestra un rostro más maduro, más regio y sereno, con incrustaciones de lapislázuli y pasta de vidrio para los ojos. El brillo del oro era tan intenso que iluminaba la tumba húmeda y oscura como si fuera un segundo sol. Pero la riqueza no terminaba ahí. El cuerpo del rey estaba literalmente cubierto de amuletos, collares, brazaletes y anillos. Había dedales de oro cubriendo cada uno de sus dedos de manos y pies, sandalias de oro puro, y un pectoral de oro con incrustaciones de piedras semipreciosas que representaba al escarabajo alado, símbolo del Renacimiento. Este hallazgo planteó una pregunta inmediata a los historiadores Susans y reinó durante el tercer periodo intermedio, una época que siempre se había descrito como de decadencia, pobreza y fragmentación política. ¿Cómo era posible que un rey de una época oscura tuviera un entierro tan increíblemente rico, con materiales importados y una artesanía de primer nivel? La tumba de Tanis obligó a reescribir los libros de historia. Demostró que, aunque Egipto estaba dividido políticamente, su poder económico y su capacidad artística seguían siendo formidables. El faraón de plata no era un rey pobre escondido en un pantano, era un monarca poderoso que comandaba los recursos del mundo conocido. El descubrimiento del sarcófago de plata de Susans, y fue solo el primer acto de una obra mucho más extensa y compleja. A medida que Pierre Montet y su equipo ampliaban la excavación, rompiendo muros y limpiando escombros en condiciones extremadamente difíciles, se dieron cuenta de que no habían encontrado una tumba aislada, habían encontrado una ciudadela de la muerte comprimida. La necrópolis real de Tanis no se extendía por kilómetros como el Valle de los Reyes, estaba concentrada, casi apiñada, debajo del recinto del templo. Esto significaba que, a pocos metros de la cámara del faraón de plata, descansaban otros reyes, reinas y generales, cada uno con su propio ajuar funerario intacto, esperando ser revelado. La siguiente gran sorpresa llegó cuando el equipo logró acceder a la antecámara de la tumba de Susans. Allí, en un espacio que teóricamente no debería haber contenido un entierro real principal, encontraron otro sarcófago extraordinario. Pertenecía a un faraón de una dinastía posterior, la dinastía 22, el rey Shishonq II. Su presencia allí era un misterio arqueológico en sí mismo,
sugiriendo que su tumba original había sido violada o amenazada, y que los sacerdotes leales lo habían trasladado apresuradamente a la seguridad del búnker de Susenes para protegerlo por la eternidad. El ataúd de Shishonq II es una de las piezas más singulares y visualmente impactantes de toda la historia egipcia. A diferencia de los rostros humanos serenos de otros reyes, Shishonq fue enterrado en un ataúd de plata maciza, con cabeza de halcón. Representaba al dios Sokar, una deidad funeraria asociada con la oscuridad y la resurrección latente. La artesanía de este ataúd de plata es, en opinión de muchos expertos en metalurgia antigua, superior incluso a la de la tumba de Tutankamón. Mientras que el oro es blando y fácil de trabajar, la plata es más dura y menos maleable. Haber logrado forjar un rostro de halcón con ese nivel de detalle y expresión en plata pura demuestra que los artesanos de Tanis poseían una tecnología y una habilidad que se creían perdidas. Al abrir este halcón de plata, Montet se encontró con una momia que, aunque dañada por la humedad del delta, estaba literalmente envuelta en joyas. El cuerpo de Shishonq II llevaba 7 brazaletes de oro en cada brazo y tobilleras de oro macizo en las piernas. Pero la joya de la corona, la pieza que hizo contener la respiración a los arqueólogos, fue su pectoral. Colgando sobre el pecho del rey, había una placa de oro con incrustaciones de lapislázuli y cornalina que representaba la barca solar, navegando por el cielo nocturno, flanqueada por las diosas Maote, que simbolizan la verdad y la justicia cósmica. La técnica utilizada, conocida como cloisonné, era tan perfecta que las piedras semipreciosas encajaban en las celdas de oro sin dejar ni un milímetro de espacio, como si hubieran crecido allí orgánicamente. Pero la riqueza de Tanis no se limitaba a los reyes. En una cámara adyacente, Montet hizo un descubrimiento que cambió nuestra comprensión de la estructura social de la época en la tumba intacta del general Wenji Baundest. Este hombre no era faraón, era un alto funcionario, un comandante del ejército y sumo sacerdote. Sin embargo, su tumba contenía tesoros que rivalizaban, y en algunos casos superaban, a los de los propios reyes. El general fue enterrado con copas y cuencos de oro y plata de una delicadeza exquisita. Algunas de estas copas tenían la forma de flores de loto abiertas, otras tenían asas en forma de mujeres nadando o animales del pantano. Estas no eran simples objetos funerarios simbólicos hechos apresuradamente para la tumba. Eran objetos de uso real, vajilla de palacio, que el general había utilizado en vida y que decidió llevarse consigo. El hecho de que un simple general pudiera acumular tal cantidad de metal precioso nos dice mucho sobre la época. Nos muestra que, durante el tercer período intermedio, el poder real se había descentralizado y militarizado. Los generales eran los verdaderos poderes fácticos detrás del trono, y su riqueza era la prueba visible de su autoridad. Entre las joyas del general destacaban unos dedales de oro únicos, a diferencia de las simples fundas para los dedos que se encuentran en otras tumbas. Estos details estaban articulados y esculpidos con uñas realistas, diseñados para que las manos del difunto se vieran perfectas y doradas para siempre. También se encontraron estatuillas de Ushabtes, sirvientes mágicos, hechas de bronce y fayenza azul brillante, destinadas a trabajar por el general en los campos del más allá. La cantidad y calidad de estos objetos confirmaban que Tanis no era una capital en decadencia, como se pensaba anteriormente. Era una metrópolis vibrante, rica y artísticamente sofisticada, capaz de movilizar recursos inmensos para honrar a sus muertos. Cada sarcófago abierto en Tanis añadía una nueva capa de complejidad a la historia. Se descubrió que la tumba de Susens I era en realidad un complejo familiar, reutilizado y adaptado a lo largo de los siglos. Se encontró la cámara de su sucesor, el faraón Amenemhotep, quien también poseía una máscara de oro, aunque más pequeña y frágil que la de su padre. La proximidad de estas tumbas, muro con muro, sarcófago contra sarcófago, revela una psicología de asedio. Estos reyes no buscaban la grandiosidad expansiva de las pirámides, buscaban la seguridad de la cercanía. Se agruparon en la muerte tal como se agruparon en vida detrás de las murallas de Tanis, protegiéndose mutuamente con su magia y su presencia divina. El hallazgo de estas cámaras adicionales confirmó que Montet
no había encontrado solo a un rey afortunado. Había encontrado el archivo físico de toda una era perdida. El oro de Sheshonq, la plata de Susenes y las joyas del general Wenchbaunye formaban un conjunto tesorero que, en peso y valor artístico, podía mirar a los ojos al tesoro de Tutankamón sin avergonzarse. Sin embargo, mientras los arqueólogos catalogaban estas maravillas bajo la luz de las lámparas de gas, una pregunta inquietante comenzó a surgir en sí. La tumba estaba intacta y los sellos no habían sido rotos. ¿Dónde estaban las momias? ¿Por qué al levantar las máscaras de oro, lo que había debajo no eran cuerpos preservados, sino polvo y hueso negro? La respuesta a esto revelaría la maldición geográfica de Tanis, una batalla contra los elementos que los faraones perdieron. Mientras Pierre Montet y su equipo retiraban capa tras capa de ataúdes anidados, la anticipación crecía hasta volverse casi insoportable. Habían encontrado la tumba intacta, habían encontrado los sellos reales sin romper. La lógica arqueológica, basada en siglos de experiencia en el Valle de los Reyes, en Luxor, dictaba que dentro de esos sarcófagos deberían encontrar momias perfectamente preservadas. Esperaban ver rostros serenos, con la piel curtida, pero intacta, como los de Ramsés el Grande o Seti I, faraones que parecían estar durmiendo después de 3 milenios. Sin embargo, Tanis guardaba un secreto cruel, una maldición que no tenía nada que ver con la magia, sino con la geografía y la química. El Valle de los Reyes es un desierto absoluto, un horno seco donde la humedad es inexistente, lo que permite que el material orgánico sobreviva casi indefinidamente. Pero Tanis está en el delta del Nilo. Es una región de pantanos, canales y tierra fértil. El nivel freático es alto y el suelo está permanentemente saturado de agua. Durante 3000 años, la tumba de Susans, y no fue un búnker seco, fue una cámara húmeda. El agua se filtró microscópicamente a través de los poros de la piedra caliza y el granito, goteando lenta e implacablemente dentro de los sarcófagos herméticamente cerrados. Cuando Montet levantó finalmente la pesada máscara de oro de Susenes, no encontró un rostro preservado. Se encontró con una tragedia arqueológica. La humedad había actuado como un disolvente lento pero devastador. Los ataúdes interiores de madera, que debieron ser obras maestras de carpintería y dorado, se habían podrido por completo, convirtiéndose en una pasta negra informe o en polvo oscuro que se deshacía al menor toque. Los vendajes de lino fino, que envolvían al rey, con oraciones y amuletos, se habían desintegrado en una masa fibrosa irreconocible, y lo más impactante, el cuerpo del faraón había desaparecido casi por completo. La carne, la piel y los músculos habían sido consumidos por el agua y el tiempo, dejando solo un esqueleto oscuro y desarticulado, descansando sobre un lecho de plata. Fue una visión de contrastes brutales. El oro y la plata, al ser metales nobles e inorgánicos, brillaban impolutos, como si hubieran sido pulidos ayer. Pero lo orgánico, lo humano, había perdido la batalla contra los elementos. Susans I había logrado salvar su riqueza, pero no su rostro. Su inmortalidad física se había reducido a un montón de huesos rodeados de lamayo. Era riqueza jamás encontrada en el norte de Egipto. Los arqueólogos tuvieron que recoger los amuletos y las joyas directamente de entre los restos del esqueleto, reconstruyendo la posición original de los collares, basándose en donde habían caído las cuentas de oro sobre las costillas desnudas. Pero si la naturaleza fue cruel con Susans, la historia humana fue aún peor con su descubrimiento. El destino quiso que Pierre Montet hiciera el hallazgo de su vida en el peor momento posible del siglo XX. La entrada a la tumba se abrió a principios de 1940. En ese preciso instante, el mundo no estaba mirando hacia Egipto, estaba mirando hacia Europa con terror. Mientras Montet sacaba la plata de la oscuridad, los tanques alemanes avanzaban hacia París. Anormalmente, un descubrimiento de esta magnitud habría ocupado las portadas de todos los periódicos del mundo, desde Nueva York hasta Londres. Habría habido desfiles, exposiciones internacionales y una tanismanía que rivalizaría con la fiebre por Tutankamón de los años 20. Pero en 1940, el espacio en los periódicos estaba reservado para los mapas del frente de guerra, las listas de bajas y los bombardeos. La noticia del faraón de plata quedó relegada a notas breves en las páginas interiores,
o simplemente se ignoró. Nadie tenía tiempo para celebrar la gloria del pasado cuando el presente estaba colapsando. La situación personal de Montet se volvió desesperada. Francia, su hogar y la fuente de financiación de su excavación, fue invadida y ocupada. Las comunicaciones se cortaron. Montet se encontró aislado en el desierto egipcio, sin saber si su familia estaba viva o muerta, sin fondos y con la responsabilidad aterradora de proteger toneladas de oro y plata en medio de una zona de inestabilidad política. Egipto mismo era un escenario estratégico de la guerra, con las tropas británicas y del Eje luchando por el control del norte de África. Hubo un miedo real de que los tesoros fueran saqueados o confiscados como botín de guerra. Montet tuvo que trabajar rápido y en secreto. No hubo tiempo para estudios pausados ni fotografías de glamour. Los tesoros fueron empaquetados apresuradamente en cajas de madera simples y enviados en camiones al Museo Egipcio de El Cairo para su seguridad. Allí, en lugar de ser exhibidos con pompa, fueron almacenados o colocados en vitrinas secundarias, eclipsados por el tesoro de Tutankamón, que ya era famoso. El silencio de la guerra enterró a Sousans por segunda vez. Durante décadas, incluso después de que la paz regresara al mundo, el hallazgo de Tanis permaneció como una nota al pie de página en la egiptología popular. Los libros de historia y los documentales se centraban en el Valle de los Reyes, ignorando la maravilla del Delta. Solo los expertos sabían que en una sala tranquila del Museo de El Cairo descansaba un sarcófago de plata que valía más, teológica y materialmente, que muchos de los tesoros más famosos del sur. La maldición de Tanis no fue una magia antigua que mataba a los excavadores, fue una maldición de indiferencia y mala suerte histórica. Sousans I, el rey que construyó una fortaleza para su muerte y se rodeó de plata para ser eterno, tuvo que esperar 80 años más para que el mundo finalmente estuviera listo para escuchar su historia y admirar su legado. Más allá de la emoción inicial del descubrimiento y de la tragedia de los cuerpos desintegrados, el tesoro de Tanis planteó un desafío intelectual para los historiadores del arte y los expertos en metalurgia antigua. Lo que Pierre Montet encontró dentro de esa cámara húmeda no fue simplemente un montón de objetos caros, fue la prueba física de una tecnología perdida. Los objetos recuperados de la tumba de Sousans I demuestra un nivel de sofisticación técnica que contradice totalmente la antigua creencia de que el tercer período intermedio fue una edad oscura de decadencia cultural. Al contrario, los artesanos de Tanis eran maestros absolutos del fuego y el metal, capaces de realizar hazañas que incluso hoy serían difíciles de replicar manualmente. El objeto central de este análisis es, sin duda, el sarcófago interior de Sousans y hecho de plata maciza. Este ataúd no es solo un contenedor, es una declaración teológica y política. En el antiguo Egipto, la plata conocida como hedge tenía un valor espiritual diferente al del oro. Mientras que el oro representaba la carne incorruptible de los dioses y estaba asociado con el sol Ra, la plata representaba los huesos de los dioses y estaba asociada con la luna al elegir un ataúd de plata. Sousans estaba invocando una magia de resurrección específica, vinculándose a la estructura ósea indestructible de la divinidad. Desde el punto de vista técnico, trabajar la plata es más difícil que trabajar el oro. La plata se endurece más rápido al ser martillada y tiende a volverse quebradiza, lo que requiere un proceso constante de recocido, alentamiento y enfriamiento para mantenerla maleable. El hecho de que los orfebres reales pudieran forjar un sarcófago antropomorfo de tamaño natural con detalles faciales tan sutiles y expresivos, sin que el metal se agrietara o se rompiera, demuestra un dominio absoluto de la temperatura y la tensión del material. La superficie del ataúd está cincelada con un patrón de plumas de halcón rishi y figuras de dioses protectores, grabados con una precisión que sugiere el uso de herramientas de alta dureza y lentes de aumento primitivas. Pero si la plata era el hueso, el oro seguía siendo la piel. Al retirar la tapa de plata, Montet se encontró con la máscara funeraria de Sucenes a menudo comparada con la de Tutankamón. La máscara de Sucenes tiene una personalidad propia y distinta. No tiene la juventud idealizada del niño rey de la dinastía XVIII. El rostro
de Susans es maduro, redondo y carnoso, transmitiendo una sensación de autoridad pesada y serenidad eterna. La técnica utilizada para crear esta máscara es el batido de una sola hoja de oro de alto quilataje, pulida hasta alcanzar un brillo espejo que ha resistido 3000 años de oscuridad. Los detalles son asombrosos. Las cejas y el contorno de los ojos están incrustados con lapislázuli genuino y pasta de vidrio negra, creando una mirada penetrante que parece seguir al observador. La barba ceremonial divina, trenzada en oro, está unida al mentón con una soldadura casi invisible. Esta máscara no era un simple adorno. Era una prótesis mágica. Su función era reemplazar el rostro físico del rey que sabían que se descompondría por un rostro perfecto, imperecedero que los dioses pudieran reconocer en el más allá. Sin la máscara, el alma Bea no podría reconocer su cuerpo y se perdería. Debajo de la máscara, sobre los restos del cuerpo, se encontró otro conjunto de objetos que revelan la obsesión de los egipcios por la integridad física, los dedales de oro. Dado que la carne de las manos y los pies es frágil, los artesanos crearon fundas de oro individuales para cada dedo de las manos y de los pies del faraón. Estos dedales no son simples tubos, están esculpidos anatómicamente, con las uñas y los nudillos detallados. Incluso, llevaban anillos de oro puestos sobre los dedales de oro. El propósito era, literal en sí, la carne desaparecía, el oro permanecería, asegurando que el rey tuviera manos y pies funcionales para caminar y actuar en la otra vida. También se encontraron sandalias de oro puro en sus pies, diseñadas no para caminar por la tierra, sino para pisar los caminos celestiales sin tocar la impureza del suelo. La joyería encontrada sobre el pecho del rey es otro capítulo de excelencia técnica. Sucenes llevaba collares anchos Wesek, hechos de miles de cuentas de oro y piedras semipreciosas, así como pectorales que colgaban de cadenas de oro tejidas. Uno de estos pectorales muestra al escarabajo alado empujando el disco solar rojo, una obra maestra de incrustación donde cada pieza de piedra de color seornalina, turquesa, lapislázuli fue cortada con precisión micrométrica para encajar en las celdas de oro. Este tesoro nos obliga a reconsiderar la economía de la época. Se sabe que durante la dinastía 21, Egipto había perdido el control de las minas de oro de Nubia en el sur. Entonces, ¿de dónde salió todo este oro y plata? La teoría histórica, confirmada por análisis químicos modernos, es que mucho de este oro es reciclado. Los reyes de Tanis, al verse cortos de recursos mineros, pero sobrados de piedad, probablemente reutilizaron el oro de tumbas anteriores que ya habían sido saqueadas o abandonadas en el valle de los reyes, o fundieron objetos de templos antiguos para crear sus nuevos ajuares. Esto no debe verse como un acto de profanación, sino de renovación. Para los antiguos egipcios, el oro era una sustancia divina eterna. Fundirlo y volver a forjarlo para un nuevo rey era una forma de mantener el ciclo de la realeza y el poder solar en movimiento. Los artesanos de Tanis tomaron el oro viejo y con técnicas nuevas y refinadas crearon algo que estéticamente definía su propia época. No copiaron el pasado, lo transformaron. El análisis de estos objetos también revela conexiones internacionales. La cantidad masiva de lapislázuli que proviene de Afganistán y de plata, que proviene de Anatolia o Grecia, indica que, a pesar de la fragmentación política interna, Egipto seguía siendo un jugador central en las redes comerciales del Mediterráneo y Oriente Próximo. El faraón de plata no estaba aislado, estaba en el centro de una red de lujo que abarcaba el mundo conocido. Su tumba es la cápsula del tiempo de un mundo conectado, rico y tecnológicamente avanzado, que se negó a desaparecer en silencio. La calidad de estos tesoros es la prueba definitiva de que la historia antigua es mucho más compleja de lo que nos enseñaron. Si quieres seguir descubriendo los secretos de la ingeniería y el arte del pasado, asegúrate de estar suscrito al canal. En el próximo capítulo, revelaremos el destino final de estos objetos y la conclusión de nuestra expedición. 80 años después de que Pierre Montet rompiera el sello de la cámara funeraria, los tesoros de Tanis han comenzado un lento pero firme viaje hacia el reconocimiento que merecen. Durante décadas permanecieron en una especie de limbo museístico. En el antiguo museo egipcio de la Plaza Tahrir, en el Cairo, la sala dedicada a Tanis,
solía estar tranquila, casi desierta, mientras que a pocos metros de distancia, la galería de Tutankamón bullía con miles de turistas que se empujaban para ver la máscara dorada del niño rey. Sin embargo, para los egiptólogos y los verdaderos conocedores del arte antiguo, la sala de Tanis siempre fue el secreto mejor guardado de Egipto. La comparación entre ambos tesoros es inevitable, pero fascinante. El tesoro de Tutankamón es famoso por su cantidad abrumadora a miles de objetos, muebles, carros y cajas que llenan almacenes enteros. Refleja la opulencia de la dinastía XVIII, el momento de mayo expansión imperial de Egipto. Es un tesoro de cantidad y espectáculo. En contraste, el tesoro de Susans y los reyes de Tanis es un tesoro de calidad y concentración. Hay menos objetos, sí, pero la maestría técnica de cada pieza individual es en muchos casos superior. Los artesanos de la dinastía XXI, trabajando en tiempos de incertidumbre política, destilaron su arte hasta la perfección. No podían permitirse el desperdicio. Cada gramo de oro y plata tenía que contar. La máscara de Susans, con su expresión madura y serena, transmite una autoridad espiritual que difiere de la belleza juvenil de Tutankamón. Es la diferencia entre la promesa de la juventud y la certeza de la madurez. Hoy en día, el gobierno egipcio y la comunidad internacional están trabajando para corregir este desequilibrio histórico. Con la apertura del Gran Museo Egipcio Gem, cerca de las pirámides de Giza, y la renovación de los museos históricos, se espera que el Tesoro de Tanis reciba una nueva presentación con una iluminación y una narrativa que resalten su importancia única. Se trata de contar la historia no solo de un rey, sino de una resistencia cultural. Tanis es la prueba de que la identidad egipcia sobrevivió y floreció incluso cuando el mapa político se fragmentaba. El legado de Pierre Montet también está siendo reevaluado, a menudo eclipsado por la figura mediática de Howard Carter. Montet representa otro tipo de arqueólogo, el académico estoico, que trabajó bajo las condiciones más adversas imaginables. Mientras Carter tuvo el lujo de la paz y la prensa mundial, Montet tuvo que excavar con el sonido de la guerra de fondo, protegiendo el patrimonio de la humanidad, cuando la humanidad parecía decidida a destruirse a sí misma. Su decisión de no abandonar el sitio, de documentar y salvar cada pieza en medio del caos de 1940, es un acto de heroísmo cultural que merece su propio monumento. Además, el sitio arqueológico de Tanis, la ciudad misma, sigue siendo un vasto campo de misterio. Solo una fracción de la antigua capital ha sido excavada. Los templos masivos, las zonas residenciales y los puertos fluviales que una vez conectaron esta ciudad con el Mediterráneo todavía duermen bajo los campos de cultivo y los pantanos del delta. Las imágenes de satélite y los estudios geofísicos recientes sugieren que hay otras estructuras enterradas, quizás otras tumbas de la nobleza o depósitos de templos que podrían arrojar más luz sobre este periodo fascinante. El faraón de plata nos ha enseñado que la historia no es lineal, no es una simple subida hacia la gloria y una caída hacia la decadencia. Es cíclica y resiliente. Susans I, desde su trono de plata en la oscuridad, desafió la idea de que su época fue una edad oscura. Nos mostró que la luz del arte y la fe brillaba con fuerza incluso en el barro del delta. Su tumba intacta es un mensaje enviado a través del tiempo. Una cápsula de plata que nos dice: nosotros estuvimos aquí, fuimos poderosos y fuimos eternos. Al mirar hoy esos objetos en las vitrinas, no solo vemos oro y plata, vemos la voluntad humana de trascender la muerte. Vemos el amor de un hijo, Amenemope, que quiso descansar junto a su madre. Vemos el orgullo de un general que quiso ser enterrado como un rey. Y vemos la suerte increíble de un hallazgo que sobrevivió a saqueadores antiguos y a guerras modernas para llegar hasta nosotros. El faraón de plata ya no es el rey olvidado, es el rey redescubierto, listo para reclamar su lugar en el panteón de las grandes maravillas del mundo antiguo. El sol se pone sobre las ruinas de Tanis en el delta del Nilo hoy. Este lugar es un campo tranquilo de bloques de piedra, dispersos y fragmentos de columnas que emergen del barro como huesos antiguos. Es difícil imaginar que aquí, bajo este suelo húmedo y silencioso, una vez
se alzó una capital que rivalizaba con Tebas en esplendor y poder. El viento que sopla desde el Mediterráneo parece llevarse los ecos de los cánticos de los sacerdotes de Amón y el sonido de los cinceles de los orfebres que trabajaron día y noche para desafiar a la muerte. La historia de Susans y de Pierre Montet es un recordatorio humilde de que la gloria es frágil, pero la memoria es persistente. El faraón de plata construyó su eternidad no con pirámides gigantescas que tocaran el cielo, sino con muros gruesos y metales puros escondidos en la oscuridad. Apostó por la discreción y la resistencia, y ganó, mientras las tumbas del Valle de los Reyes eran saqueadas una tras otra. Dejando a los grandes faraones desnudos y expuestos, Susans durmió tranquilo, protegido por su sarcófago de plata y por el olvido del mundo. Su descubrimiento en 1940, en medio del estruendo de una guerra mundial, añade una capa de poesía trágica a su leyenda. Fue un hallazgo que el mundo no estaba listo para celebrar, un regalo del pasado que llegó cuando el presente estaba demasiado ocupado destruyéndose a sí mismo. Pero el oro y la plata tienen paciencia. Esperaron 3000 años para ser encontrados, y esperaron 80 años más para ser reconocidos. Al final, lo que Tanis nos ofrece no es solo riqueza material, nos ofrece una lección sobre la resiliencia humana. Nos enseña que incluso en los períodos intermedios, en esas épocas que los libros de historia suelen pintar como oscuras y decadentes, la luz de la civilización nunca se apaga del todo. Siempre hay alguien, un artesano, un rey o un arqueólogo, dispuesto a preservar la belleza contra el avance del caos y del tiempo. El rostro de plata de Susans nos mira desde su vitrina, sereno e inmutable, como un testigo silencioso de que la inmortalidad es posible, si se tiene la voluntad de forjarla. La niebla de la historia se ha levantado sobre Tanis, pero el misterio de Egipto es infinito. Bajo cada colina, en cada rincón olvidado del desierto o del delta, hay otra historia esperando su turno para ser contada. Gracias por acompañarnos en esta expedición extraordinaria a través de la guerra y el tiempo en Archivo de la Niebla. La historia está viva, y nosotros estaremos allí para desenterrarla. Hasta la próxima aventura.